Despierta con nosotros, despierta con la X, solo por la X102, tu alternativa. Estamos de regreso en Despierta con la X y tenemos como invitado a Raúl Ovalle, quien es economista y viene a comentarnos un poco acerca de un artículo que escribió recientemente que se trata sobre la otra advertencia 1.5% que había escrito para el periódico El Caribe. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias. Nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de este artículo y sobre todo lo que señalas que el crecimiento de apenas 1.5% en el sector construcción es un dato que impacta enormemente la economía actual dominicana y el futuro de esta. Sí, con mucho gusto. Quizás contextualizar primero la motivación detrás de ese artículo y era tratar de diagnosticar un hallazgo de la economía dominicana que ha estado atravesando una desaceleración profunda y atípica. Profunda porque en el 2025 crecimos alrededor de 2,1%, esto es menos que la mitad del crecimiento histórico. Y atípica porque si consideramos que en el 23 también crecimos alrededor de 2%, estamos hablando de 2 años de los últimos 3 donde nuestro crecimiento estuvo por debajo de la mitad de lo que se considera nuestro crecimiento potencial. Si acumulamos el sexenio, los 6 años de este periodo presidencial, pues tendríamos un promedio de crecimiento de cerca de 3,4, que es el menor en casi 20 años. Entonces la pregunta es, ¿esto es un elemento coyuntural, pospandémico? Porque hay que reconocer que la pandemia, no solamente en la economía dominicana, pero en un sinnúmero de economías de la región y del mundo, generó lo que se podrían llamar cicatrices. La informalidad es una, que conocemos muy bien, pero también la recomposición de algunos sectores. Y uno de ellos es la construcción. Y aquí entonces aterrizo al artículo donde habíamos también detectado que cuando uno corrige por los factores estacionales y los factores cíclicos que hacen que el crecimiento del sector construcción sea algo así como volátil en el tiempo, pues nos dimos cuenta que ese crecimiento de 1,5% es el crecimiento tendencial al cierre del 2025 del sector que tiene mayor peso en nuestra economía. Y esto es clave y relevante porque no es un sector pequeño. Cuando uno toma el PIB total de la construcción, supera los 16 mil millones de dólares. Eso es más que el PIB de Bahamas, que todo un país. Y si le comenzamos a agregar los servicios inmobiliarios y todo un ecosistema alrededor de la construcción que incluyen seguros, que incluyen los préstamos adquirientes a desarrolladores, que incluyen los servicios de administración de propiedades, etcétera. Pues, entonces estamos hablando que 1 de cada 5 pesos de valor agregado que se genera en la República Dominicana pasa por el sector de la construcción. Raúl, debo decir que Raúl, digamos que tenemos una relación de mucha amistad y debo decir que además de un extraordinario economista, es director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Y experto en jazz, dice Jonathan Bonigal. Es experto, no solo en jazz, en salsa también. Un bueno. psicólogo extraordinario. Estamos de luto. Que ese es su hobby. Willy, Ese es su hobby. Está con un luto profundo por la muerte de Willy Colón, ¿cierto? De hecho, fuiste al evento del grupo Nietzsche. Yo lo vi triste ahorita, ahora soy porque... Sí, es por eso que está así. Pero debo decir que tú has dicho 2 cosas que son muy fundamentales para este momento de la República Dominicana. Primero, que estamos ante lo que posiblemente sea un cambio sustancial en el crecimiento macroeconómico de la República Dominicana, es decir, en el potencial de crecimiento de nuestro país. Y tú te preguntas si eso es coyuntural. El gobierno ha dicho en varias ocasiones que si no es la pandemia, es la guerra en Ucrania, que si no es Palestina e Israel, que si no es las políticas de Trump. Al final de cuentas, la pregunta aquí es si tú has identificado elementos locales que sean los que en realidad están generando esta disminución en el potencial de crecimiento. Y segundo, hablas del aporte del sector construcción y ahí te pregunto si la falta de inversión pública, la disminución de la inversión pública ha sido también fundamental en que se haya erosionado la capacidad del sector construcción de aportar a la economía dominicana. Sí, comienzo por la primera pregunta. Yo creo que sería injusto desconocer el contexto. Cuando las autoridades dicen que han atravesado esa cantidad de shocks internacionales que mencionan, tienen toda la razón. De hecho, yo no creo que haya habido un gobierno autoridad en República Dominicana en los últimos 40 años que haya atravesado una secuencia de tantos shocks en tan poco tiempo como lo que le ha tocado a esta administración atravesar, desde la pandemia, la crisis migratoria haitiana,
la guerra de Rusia y Ucrania y sus impactos, el choque arancelario más grande en 80 años, en fin, todo eso es una realidad. Si le agregamos a eso entonces, si pensamos, vamos a ocupar aquí una analogía, que ese es el escenario de tormenta, entonces la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿cómo se ajustaron las velas? Reconociendo ese entorno de tormenta tan severo que hemos venido enfrentando. Y ahí hay un rol para la política pública, y tú has dado, Fran, en un punto clave, y es la inversión pública, que durante todo este periodo se ha mantenido en mínimos. Yo pienso que es uno de los principales ingredientes de política pública que ha estado ausente como forma de compensar esa gran nebulosa que hemos venido enfrentando. Y fíjense qué paradójico. Al mismo tiempo en que la inversión pública está en mínimos históricos, tenemos que en el año 2023 la inversión total de la economía, total quiere decir incluido la privada y la externa, estuvo en máximos. Y eso, de hecho, es un gran mérito de esta administración, haber alcanzado cerca de 30 puntos del PIB en ese nivel de inversión. El problema es que cuando ocurre con inversión pública tan baja, llega un momento en el que la privada no encuentra dónde llegar. Porque la pública es un tipo de inversión que el privado no genera. El privado no te genera la carretera, no te genera el alcantarillado, no te genera el drenaje pluvial, no te genera el acueducto. Y cuando uno considera incluso los órdenes de magnitud, piensen, y ustedes lo conocen muy bien, lo que es la autopista del Coral. La autopista del Coral costó aproximadamente $400 millones. Eso es lo que vale un hotel mediano. Sin embargo, el hotel mediano, que es inversión privada, no te atrae los 20, 30 o cualquier cantidad de hoteles que te atrae la pública. Claro. Y de ahí la relevancia de entender que estas no son sustitutas entre sí, sino complementarias, y que si se diseña un plan inteligente de infraestructura para cerrar esas brechas, y también hay que decir brechas inmobiliarias y de vivienda, pues yo pienso que podemos ver a una República Dominicana repuntar entonces hacia mediano plazo. Yo creo que no hay que caer en el pesimismo. Aquí estamos diagnosticando lo que hemos identificado como un potencial problema hacia el futuro, pero sí siento que las autoridades tienen margen de maniobra y tiempo para ajustar el timón. Iván. Raúl, tú hablas de que uno de los aspectos de esta baja, de esta ralentización, ¿no?, de la economía tiene que ver con la permisología. Entonces yo quisiera saber exactamente qué cambió de años anteriores en términos de permisología, que ahora es como un tema de conversación y que es lo que de alguna manera está como es como una traba para las obras y las construcciones. Mira, ese punto, Iván, que tú tocas es interesante por varias razones. Primero, no conozco un estudio formal, y quiero ser responsable diciendo esto, donde se identifiquen si es que han habido procesos adicionales que se han incorporado, retrasos en tiempos puntuales dentro de estos procesos, si ha habido una descentralización que ha generado en este sentido el paro de las obras. La gran evidencia que se tiene en cierto sentido es anecdotal, de los propios, es anecdótica, quiero decir, de parte de los desarrolladores, que a todos los niveles y en toda la geografía del país, en el Cibao, en el este, hablan de proyectos que no están fluyendo con la velocidad que en el pasado fluían. O sea que uno podría pensar en la permisología como una especie de impuesto regulatorio, porque en el fondo es tiempo adicional que requiere este desarrollador y es plata que pudo haber estado produciendo en otros sectores, invirtiéndola, como bien estaban anunciando hace poco aquí en el mercado financiero, que eventualmente le genera un costo. Y junto a ello, así como a nivel de toda la economía, el propio sector de la construcción ha tenido otros shocks. Una política migratoria que ha sido, yo diría, por momentos un poco caótica, irregular, ¿no? Hemos visto los incrementos de costos de construcción, de mano de obra, de materiales, etcétera, que no ha logrado ser compensado por el incremento del ingreso de los hogares. Hemos visto estafas inmobiliarias aisladas, son casos completamente aislados, pero que si no se tiene una gestión de riesgo reputacional adecuada y proactiva, pues durante momentos generó algún tipo de incertidumbre en la comunidad de dominicanos en el exterior, que uno de los principales demandantes de vivienda a bajo costo. En fin, el sector de la construcción ha sido afectado por un sinnúmero de shocks y de nuevo ameritan atención y ameritan
políticas públicas para mitigar. Uno de esos shocks pudiera ser también lo que estamos viendo con la tasa del dólar ahora mismo, que es un fenómeno global en la que, el dólar está perdiendo valor frente a las demás monedas. ¿Eso beneficiaría al sector o le generaría una mayor presión? Lo que ocurre a nivel global no tiene un efecto directo en el sector de la construcción dominicana porque nuestra moneda no cotiza globalmente. Lo que sí ha ocurrido desde el punto de vista del mercado cambiario es que nosotros hemos estado acostumbrados a una depreciación relativamente poco volátil, en el orden entre 4 y 5% previo a la pandemia. Depreciación del peso respecto al dólar. Correcto. Entonces, lo que ha estado ocurriendo es que hemos visto en el periodo post pandemia como hay momentos durante el año donde, como ahora, hay apreciación de la moneda, luego un periodo de depreciación relativamente acelerado que introduce una cierta incertidumbre en el adquiriente y en el desarrollador. Y entonces, si en adición consideramos el shock regulatorio del año pasado a nivel bancario, donde se limitó a que los bancos no puedan prestar en moneda extranjera, tanto a desarrolladores como a nivel de adquiriente en préstamo hipotecario, entonces sí, el mercado cambiario ha tenido un impacto, sin duda, en términos de menor previsibilidad. Y esto estará ocurriendo no porque yo piense que son políticas inadecuadas del Banco Central, sino porque el propio Banco Central ha tenido que gestionar un entorno de mucha incertidumbre y de tasas de interés que no había visto en prácticamente casi 25 años. Y eso es parte de las consecuencias de este entorno que ha tenido que gestionar el Central. Y Abreu. Sí, en tu artículo ofreces un dato que más que interesante es sumamente preocupante. Y es que el déficit habitacional no solo se traduce en la cantidad de casas, de viviendas, sino en la calidad de estas. Entonces, yo quisiera saber qué tú opinas desde el punto de vista de la pobreza y la desigualdad territorial, tomando ese aspecto en particular en cuenta. Mira, qué bueno que tú lo mencionas, porque mientras yo estaba escribiendo el artículo, llegó a mi atención un trabajo de tesis de la Universidad de Kyushu en Japón por un dominicano del Cercado, por cierto, se llama Daniel de Oleo, que Iván es de por ahí, del Cercado. Y el primo de Daniel, lo más seguro. Primo de Iván. De Oleo y de Cántara son familia. Esa es mi zona. Bueno, pero es muy interesante porque este dominicano se ganó el premio, según me estuvo comentando, fue la tesis que tuvo la mayor puntuación, pero cuando la estuve revisando, vi que metodológicamente era bastante robusta y entonces los resultados, entiendo yo que deben ser ese estudio el más actualizado sobre la situación del déficit habitacional en República Dominicana, y uno de los principales hallazgos es que ya no es un tema solamente de paredes y techo. En el pasado pensábamos en el déficit habitacional como un problema de construir la vivienda, y él lo que está identificando es ya no se trata solo de eso, se trata de construir hábitat. Entonces hay personas que tienen la vivienda pero no tienen el acceso a servicios adecuados, por ejemplo, de agua, de drenaje pluvial, etcétera. De transporte, de interconexión con la ciudad. Pero fíjense cómo todo al final conecta con inversión pública. Porque en el momento en el que reduce la inversión pública, está reduciendo justamente ese tipo de servicios. Y ojo, que en el contexto de lo habitacional, eso crece en el tiempo. Entonces, en la medida que lo reduce, lo único que está haciendo es ampliando la brecha. Porque la población crece cada año, ¿no? Entonces, creo que es relevante, y es, digamos, la reflexión que quise poner sobre la mesa en el artículo, de que una desaceleración estructural del sector construcción, acompañada de una reducción deliberada de la inversión pública, tiene unas consecuencias que van más allá de lo macroeconómico, y son consecuencias humanas, porque al final del día es un déficit habitacional que se te amplía en el tiempo, y esto lo están sufriendo las personas de menor ingreso en la República Dominicana. Raúl, te he leído mucho y sé que constantemente recomiendas al presidente de la República, al gobierno, aumentar la inversión pública. O sea, el que te lee sabe que esa es una recomendación constante de tu parte. Respecto al discurso del presidente el próximo viernes, ¿tú crees que el presidente tenga condiciones de anunciar una inversión pública más agresiva, más constante? ¿Ese discurso pudiera compaginar con lo que está en el presupuesto público, con la capacidad fiscal del gobierno, o en realidad vamos a seguir teniendo bajos históricos en inversión pública? Por supuesto que creo que puede. De hecho, yo estoy anticipando que lo va a hacer, y coherente con lo que anunció en el último Consejo de Gobierno, donde aplaudo que he notado no solamente
en la esfera más alta de la administración, pero en general incluso en elementos hasta vinculados a la publicidad, como la inversión pública ha pasado a ser un foco de atención. En el Consejo de Gobierno se habló de cuáles iban a ser los focos. Uno de ellos era la inversión pública y se habló de la carretera del Ámbar y de otros proyectos. Entonces a mí no me sorprendería que esto sea uno de los elementos clave que se destaque en el discurso. Y pensando hacia adelante, yo creo que el tema de la inversión tenemos los recursos para hacerlo. En el Banco del Estado hay recursos de sobra, más de 2 puntos del PIB. En dinero ocioso que no se está ocupando actualmente y que pueden ser ocupados en nombre de un programa de inversión agresiva y de hecho que ayude en la coyuntura también a que la economía pueda despegar. Lo que se requiere es hacer un diseño inteligente de obras prioritarias esparcidas en el territorio nacional, ranqueadas por el impacto que tendrían en PIB, en encadenamiento de valor, en empleo. En fin, atado a una visión de desarrollo. 2% del PIB, estamos hablando de que 3,000 millones de dólares. Un poquito menos, pero sí. Andan por ahí ocioso en el banco, listo para utilizarse. Correcto. Bueno, señor, agradecer a Raúl Ovalle que nos ha dado... Bueno, quiero que Ico tenga un último punto. Que yo creo que era importante también mencionar que más que... Porque cuando se habla de la inversión pública, habrá quien escuche o cuestione si se trata también de gasto público. Y a lo que se refiere Raúl es a priorizar la inversión por encima del gasto. Infraestructura, básicamente, sí. Agradecer a Raúl Ovalle, economista, director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Luego tenemos que invitarlo para hablar de música, porque en realidad cuando pasa el luto, ¿verdad?, por el fallecimiento del maestro Willy Colón, y que hablemos un poquito de vanidades, de salsa, de muchas cosas. Un invitado de lujo, señores. Un invitado de lujo, totalmente. Ya hice también el episodio episodio de Raúl en Gepiano, que ampliamos la discusión sobre varios temas. Y queremos que la economía crezca también para que usted se asegure y también aproveche que con Air Century conecta con los destinos que amas y descubre nuevas experiencias en el Caribe. Ya sea por vacaciones, negocios o para reencontrarte con los tuyos, seguimos volando contigo. Viaja, descubre, conecta con Air Century, el viaje continúa. Señores, y también recordar que el 7 de marzo viene Isle of Light 2026. Aquí uno de los mejores festivales, si no el mejor festival de música. Y escuchen este lineup. Está Garbage, como dije ahorita, Sophie Tucker, Mon Laferte y Cultura Profética. Así que, entre otros, claro, porque vienen muchas personas. Esto se dará cita en Punta Torrencilla, Sanssouci, y como dice su anuncio, esto va a reventar. Así que entren ahora mismo a ilovelight.com y busquen su entrada para que no se lo cuenten. Estaremos todos. Yo sé que mucha gente extraña a Pimentel, pero también hay que decir que fue entregada la ampliación del acueducto de Asua y la rehabilitación del sistema de Sabana Yegua, obras que benefician a más de 88,000 personas. La inversión supera los 533 millones de pesos y busca reducir el gasto de las familias en la compra del agua. Eso es gracias al INAPA. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos más de Despierta con la X. Despierta con nosotros. Despierta con la X. Solo por la X102. Tu alternativa.